noches, bienvenidos. Les invitamos a acompañarnos en los próximos minutos porque abrimos un programa especial para hablar de uno de los temas de rabiosa actualidad en nuestra población. Hace unos días eran los vendedores y vendedoras del mercado los que ocupaban este escenario para transmitirnos su situación, sus inquietudes, su preocupación en un proceso que se aceleraba. Y hoy les presento ya a Santi Sánchez, concejal delegado de Comercio, Mercado y Consumo, a Lluís Endeltey, que es el portavoz del equipo de gobierno y el delegado de contratación en el Ayuntamiento de Novelda, a Isabel Miralles, que es la delegada de urbanismo, la concejala de urbanismo, y a nuestro alcalde, Fran Martínez, alcalde de Novelda. Bienvenidos a los cuatro, porque vamos a hablar, como ustedes han podido imaginarse, del mercado municipal de abastos de Novelda y de esa reforma, de esa rehabilitación integral que ya tenemos en marcha, podríamos decir, en nuestra población. Es un tema relevante para, por supuesto, aquellos que viven de ello y también para toda la población de Novelda. Un tema que ha comenzado desde hace ya tiempo, casi, hablamos de 2 años, pero vamos a hablar de antes, de 3 años y pico ya con este tema desde que se presentó la idea. En un proceso tranquilo, la mayor parte de este tiempo, pero que se ha acelerado, que se ha corrido mucho y que se está corriendo mucho en las últimas semanas. En octubre, alcalde del 2021, conocíamos la idea del equipo de gobierno de reformar el mercado y cómo quería reformarlo, una reforma integral. ¿Por qué esa reforma del mercado? Y yo me retrotraería un poco más en el tiempo, prácticamente a inicios de la legislatura del 2019, dentro de las reuniones que como alcalde mantuve al inicio de esa legislatura para explicar el proyecto, cómo iba a ser el desarrollo de la legislatura, desarrollo que luego por el COVID se truncó, pero bueno, eso es otra historia. Como digo, dentro de las reuniones con los distintos sectores de la población, como puede ser el industrial, en el que se iba a apostar por la creación de un nuevo polígono. En el caso concreto del mercado, en el 2019 ya dije que el gobierno iba a enfocarse a obtener los fondos necesarios para esa reforma integral del mercado. En ese momento parecía un poco como quimera, incluso algunos me dijeron, eso lo hemos escuchado muchas veces, un poco incrédulos. Bueno, al final siempre dije dejarme que lo intente y el objetivo en el 2021 presentamos ya después de mucho trabajo, conseguimos por lo menos la memoria para poder presentarnos a esos fondos europeos y en diciembre de ese mismo año con la buena noticia de que los habíamos obtenido. ¿Por qué optamos o por qué decidimos afrontar esa reforma? Primero, por un motivo fundamental, y aquí también quiero aclarar una cosa, es reforma. Reforma y rehabilitación no significa tirar al suelo el mercado y levantar uno nuevo, sino adaptar el que hay a la nueva legislación, y de ahí que optáramos a esos fondos. ¿Por qué? El mercado actual, todos lo queremos, todos tenemos esa nostalgia y nos evoca, a la gran mayoría nos evoca grandes recuerdos, pero ahora mismo, en base a la legislación que rige todo, el mercado municipal no se encuentra en perfectas condiciones para afrontar según qué procesos. Por eso abordamos esa cuestión, además de que todos los gobiernos, y seguro que los que me están escuchando y han pasado por esa delegación lo saben perfectamente, al final todas las actuaciones son o eran, como ha pasado siempre en este municipio, parches. Y ya dijimos que nosotros no queríamos una novela de parches, porque al final los parches es pan para hoy y hambre para mañana, porque no se acometía lo que se tenía que acometer. A las imágenes, el otro día cuando fuimos a presentar o cuando fuimos a mostrar el porqué de la reforma, se vio de manera muy clara la parte de arriba, la primera planta. Por tanto, no se trata de una reforma estética, sino se trata de una reforma necesaria. Necesaria tanto para los clientes como para los que están trabajando allí ahora mismo y también para los que trabajarán en un futuro. Y ahí también es otra cuestión fundamental. Esta reforma lo que plantea no solo es reformar un edificio,
no solo es una obra más. Siempre hemos dicho en esta nueva andadura que desde el equipo de gobierno queremos afrontar la revitalización del casco urbano, del centro histórico. Y la puerta de entrada a ese centro histórico es ni más ni menos que el mercado municipal. Por tanto, el afrontar una obra de esta envergadura va más allá de la mera estética, va más allá de cambiar ese techo de amianto, va más allá de poner las acometidas que marca la normativa, sino también entra dentro de una estrategia de modelo de ciudad. Como alcalde, no es que esté harto, es que me duele escuchar constantemente Novelda se nos muere, el centro se nos vacía y demás. Pues ante esa letanía lo que hay que hacer es actuar, lo que hay que hacer es abordar estrategias y esta es una de ellas, pero no solo el mercado, sino todos los aledaños. Unido al mercado van a ir una serie de actuaciones para revitalizar el centro, para revitalizar ese comercio de proximidad, para revitalizar el comercio de Novelda, el pequeño comercio. Además, haciendo el histórico, recuerdo dentro de esas primeras reuniones que tuvimos con los propios comerciantes, con los propios las personas que ocupan, que están desempeñando su labor ahora en el mercado, siempre les dije que abordar esta reforma no tenía que significar o que el enemigo a batir o el enemigo al que focalizarse era el ayuntamiento. Al contrario, el enemigo, por decirlo de alguna manera, el enemigo está fuera, en el sentido de hay zonas comerciales en nuestra localidad que se están desarrollando que bienvenidas sean porque están ayudando también a transformar Novelda, pero que frente a eso nosotros como gobierno queríamos actuar. Lo sencillo, lo fácil, igual sería, bueno, que todo suceda como tenga que suceder, que se desarrollen las zonas comerciales, porque lo que tenemos ahora es poco para lo que está a venir, porque las licencias continúan, por tanto esas zonas comerciales van a continuar creciendo y van a continuar atrayendo inversión privada, inversión de fuera. Ante eso, un ayuntamiento tampoco puede ponerle puertas, impedimentos a esa inversión privada. Por tanto, como decía, la decisión sencilla igual es sentarse en la poltrona, estar ahí en el sillón y ver cómo todo sucede y que llegue al final que tenga que llegar. Pero esa no era nuestra opción. Siempre lo dijimos, como ayuntamiento, como administración, como gobierno, hay que mirar un poquitín más allá, hay que mirar a futuro. Y en ese era el objetivo y es el objetivo de la reforma del mercado. Dotarle de futuro y viabilidad para los próximos 25 o 30 años. Hay que alejarse de ese cortoplacismo, del inmediato, del ya y a mí me da igual lo que ocurra dentro de X años, yo estoy interesado en ahora, que me queda poco para terminar y luego el que venga que arree. Esa no es la mentalidad que tiene que tener un gobierno. La mentalidad tiene que ir un poquitín más allá y esa es el cómo abordamos esa reforma y eso es lo que le explicamos en esa primera reunión. Le quería preguntar si es una reforma muy importante, con un dinero que se va a gastar muy importante. El dinero ya tenemos una parte, se consiguió, como usted dice, esos fondos europeos, una parte muy importante también de ese dinero, pero como toda obra, también el tiempo es importante y es lógico que tanto, ya no solo los propios vendedores y vendedoras, sino también la clientela, la ciudadanía en general se preocupe por qué va a pasar durante esos meses y si después, buscando esa revitalización de esa zona, el estar unos meses sin ningún servicio puede después llevar a cabo que la revitalización no salga rana, ¿vale? Entonces, es lógico hablar con los comerciantes que son los que están desarrollando su función, su trabajo en esa zona para acometer una obra de estas características. Se ha tratado durante todo este tiempo, porque estamos hablando de hace ya años, con los comerciantes, todo lo que se tenía que tratar, ¿cómo se ha tratado con los comerciantes este tema? Como bien comentas, portem varios anys ja parlant, dialogant,
per una part. N'hi ha vegades que el diàleg no ha sigut diàleg com a tal, a vegades han arribat a ser exigències, i el problema que n'hi ha hagut és que han canviat. Quan s'aplegava un acord, passaven els mesos, nosaltres ens posàvem a treballar en el que ens havien dit i luego aplegàvem a una altra reunió per mostrar el que havíem fet i ens tornaven a canviar. Per exemple, quan per primera vegada en la història Novelda aconsegueix uns fons europeus, ho expliquem i fruit d'aquella reunió se va plegar a un acord. Precisament per això, és que es plantejaven alguns dubtes que em pareixen normals i lògics, perquè al final també és la seva feina, és el seu treball, i per la nostra part sempre hem estat oberts a intentar plegar a un acord. El que passa que per plegar a un acord tots tenim que posar de la nostra part. En aquesta primera reunió va haver un acord, un acuerdo. Compatibilizar las obras con su función. ¿Eso qué suponía? Suponía que el plazo de tiempo se estiraba. Igual una obra que pueden ser 6 meses, pasamos a los 12 meses. Pero nosotros como gobierno estábamos dispuestos a, por el bien común, por el interés general, sin ningún problema. Y no es ceder. Yo cuando afronto estas reuniones no se trata, yo tengo una postura de máximos y voy a ceder. Es que yo no afronto unas negociaciones, no las afronto con un carácter de belicismo o con un carácter de enfrentamiento, no. Las negociaciones, porque además darle esa rimbomancia en negociaciones, no, al final es hablar para entendernos. Pues en esa primera se llegó a ese entente, se llegó a ese acuerdo. Se levanta la reunión con ese acuerdo y nos ponemos a trabajar, cambiando el proyecto. El proyecto, el cambio, una vez pasan 3, 4 meses, exactamente no recuerdo, en ese impasse de tiempo, se adapta a esas exigencias y a ese acuerdo, cuesta a todo el municipio, porque el dinero del ayuntamiento, recuerdo, que es el de todos los ciudadanos, el dinero del ayuntamiento lo pagamos todos de nuestros impuestos. Ese proyecto costó 400.000 euros, no es poco, 400.000 euros. Y cuando lo mostramos, la sorpresa es que ahora ya no queremos eso. ¿Por qué? ¿Qué razón dieron? Pues que ahora no querían compatibilizar. Claro. Porque se alargaba en el tiempo. No, en ese momento no había ninguna razón, claro, ahí fue... ¿Y pasamos a otra propuesta? No, ya no había propuesta, Claro, continuamos con las reuniones diciendo, oye, ¿qué pasa aquí? ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué tal? No había propuesta. Al tiempo es cuando surge la propuesta de la famosa carpa. Una carpa que tirando por encima, además con la ubicación y demás, una ubicación que estaba cogida con pinzas por el tema legal y luego el acondicionamiento técnico era complicado. Una carpa que, al final la carpa es un plástico, todos sabemos lo que es una carpa. La carpa en sí, el coste, aún siendo un poquitín elevado, porque son otros 800.000 euros, el poner ese acondicionamiento técnico que el sitio no daba, nos disparábamos ya al 1,5 millones de euros. Esos son números, esos son realidades. Claro, es cuando llega ese impasse de queremos la carpa sí o sí, y si no, nos manifestamos. Claro, ante esas exigencias nosotros lo que dijimos es, a ver, yo no, ayuntamiento, cualquier administración no puede hacer las cosas así a dedo, por imperativo legal y demás. Esto forma parte de otra época. Hoy en día la democracia no va así. Además hay unos procedimientos administrativos, hay una ley de contratos que hay que cumplir y demás. Esto no iba así y además no me puedes traer tampoco, y quiero que me la haga esta empresa. Es que no, esto no va así. Hay que salir a una plica, hay que salir a una serie de condicionantes técnicos que no se podían dar. Y entonces fue cuando llegó el periodo electoral y se paró todo, a expensas de lo que surgiera de las elecciones y demás. Un momento, Isabel.
arquitecta y técnica y delegada de urbanismo. ¿Por qué se desestima esa carpa? Está comentando el alcalde que las estimaciones eran de un coste de más de 1,5 millones de euros. ¿Por qué más de 1,5 millones de euros? Pues porque, como bien ha dicho el alcalde, la instalación y la ubicación de la carpa es en sí lo de menos. Montar lo que es la envolvente de esa carpa es la mínima dificultad. La complejidad es todas las infraestructuras que hay que también desarrollar. Hay que contemplar suministros de agua potable que necesitan, hay que contemplar saneamiento, hay que contemplar ventilaciones, hay que contemplar la potencia total, la clave esencial de esa potencia. En esa zona, lo primero que teníamos que prever es si el conjunto total de los 45 puestos, porque no nos olvidemos que son 45 puestos, son muchos puestos, necesitan un total de potencia muy importante. Entonces, aunque se prevean grupos electrógenos como ayuda de apoyo a ese suministro eléctrico, porque el suministro eléctrico es esencial. Si me falla el suministro eléctrico, hay ciertas actividades que sería imposible que se desarrollasen. Tampoco podemos contemplar que esa carpa pueda funcionar día y noche con apoyo de grupos electrógenos. Entonces, si no hay potencia suficiente, si no tenemos un centro de transformación, porque no nos olvidemos que el actual mercado tiene un centro de transformación propio. Entonces, esos niveles de potencia eran tan altos que la zona no daba para dar servicio a la actividad total de los 45 puestos. Había que hacerlo todo de cero, ¿vale? Porque no existían unas instalaciones y había que crearlas. Se desestima esa carpa porque se ve inviable y pasa el tiempo y volvemos a otra propuesta. Nosotros a ellos ya les dijimos, oye, la carpa va a ser complicado, por no decir imposible. Sí, sí se puede porque en otros sitios, tal, no sé qué. Las comparativas son odiosas. En otros sitios, yo no sé, ahora sí que nos hemos informado. Como bien ha dicho mi compañera, cuando nos sacan traslados de otras poblaciones, nosotros nos hemos estado informando. Los traslados de otras poblaciones han sido 6, 7, 17 puestos. Aquí estamos hablando de 45. Si ya un traslado de por sí es costoso, multiplícalo por 45. Eso es muy, muy, muy complicado. No estamos hablando de cojo la tienda de campaña y la monto allí. Esto no va así. Y además tiene que reunir una serie de condiciones técnicas y legales para poder operar. Pero como decía, nosotros en ese momento les planteamos una alternativa, un mercado provisional, la cooperativa, que esa era la parte que defendía en todo momento. En unas instalaciones que por lo menos ya tenía algo, ya tenía la envoltura, el armazón. Era más sencillo. Lo que nos estamos preguntando todos es si cuando se propone la carpa se ve el coste, el volumen, lo que significa y que cuesta 1,6 millones de euros y se desestima, ¿cómo después llega a proponerse algo que cuesta 2,2 millones, como se está diciendo ahora? Muy sencillo. ¿Por qué? ¿Cómo llegamos ahí? El planteamiento de mercado provisional, repito, es un mercado provisional, es una provisionalidad. Tiene que ser un periodo transitorio, de manera que sirva para adelantar todo el trabajo posible y lleve el menor tiempo posible en un mercado que es el definitivo, de manera que se trasladen en ese provisional, puedan realizar su función, puedan trabajar con todas las garantías sanitarias, de salud, etcétera, para luego trasladarse, porque luego allí no quedará nada o lo que quede intentar reutilizarlo. Ese era el planteamiento del gobierno, ese era el planteamiento del ayuntamiento. Y en un principio nosotros que teníamos el esbozo era una parte, una de las naves, estar todo solo en una nave con un parking anexo. Ese era el planteamiento. Y ese proyecto, que costó ya 33.000 euros la redacción de ese proyecto, contemplaba eso. Vamos de los 400 a los 33, subiendo. Cuando planteamos, cuando ya la carpa queda desestimada, les enseñamos ese mercado provisional en esa zona, entonces en la cooperativa, luego viene la segunda parte, que es, ahí no nos metemos, no cabemos. Yo, claro,
pero es una provisionalidad. Es que no podemos pretender trasladar lo mismo que tienes en el mercado, no lo puedes trasladar al provisional, entre otras cosas porque es que no te lo puedes sacar, porque está anclado y demás. Sería montar un mercado nuevo, montarlo en la cooperativa. Por eso se dispara el precio. Por eso, del planteamiento que teníamos nosotros de un mercado provisional entre 400, 800.000 o incluso casi el 1.000.000 de euros para que pudieran desempeñar, claro, cuando continuamos con esas exigencias de ahí no me meto, necesitamos más espacio, doblas. Tienes que coger la otra nave de la cooperativa. Doblas el proyecto, doblas el precio, doblas toda la infraestructura. Claro, la pregunta que nos hacemos como gobierno y también la pregunta que debe hacerse la ciudadanía, que debe hacerse el ciudadano ¿es viable una estructura provisional para un periodo corto de tiempo y que luego, al ser tan específico, al ser tan mercado, luego no vamos a poder usarlo en otra cosa? ¿Es viable gastar más de 2 millones de euros? ¿Es viable? ¿Vale la pena? Además, esto que tengamos claro, un ayuntamiento no tiene una maquinita de hacer dinero. El gasto que hace el ayuntamiento, repito, como he dicho al inicio, sale de los impuestos de todos los ciudadanos. Esa es la solución, invertir o gastar más de 2 millones en una provisionalidad. Eso es lo que hacen las fallas en Valencia ahora que estamos en estas fechas. Pero realmente ese es el planteamiento. Por eso digo que no hay que mirar a corto plazo, sino que hay que mirar un poquitín más hacia allá. Y además, se puede dar pongámonos en el hipotético caso de, vale, tiramos por la calle en medio, hacemos así y nos da igual el dinero. De eso ya tenemos experiencias en Novelda. Nos da igual, gastamos lo que haga falta. Pero ¿de dónde va a salir? Nos tocará retrotraer. Igual lo que toca hacer es, de ese proyecto de reforma, ¿qué pasa? ¿Me toca sacar dinero y ponerlo ahí? Tampoco, porque la subvención es única y exclusivamente para reformar el mercado, el no antiguo. Se puede utilizar para uno provisional. No se puede usar, y eso es que lo tengamos claro, porque al final estamos ahora mismo, que era lo que temíamos y lo que sabíamos que va a ocurrir, en una dialéctica de intoxicación, porque a cada vez es una. Y ahora cambio el discurso y ahora digo esto, ahora digo lo otro, cuando la postura del gobierno siempre ha sido la misma. Ser claro y decir las cosas como son. Y la ciudadanía tiene que saberlo, porque al final no es todo tan sencillo y todo supone un coste brutal. Y esa es la pregunta, insisto, es la pregunta que li faig al poble de Novelda. Val la pena invertir 2 milions d'euros per a pràcticament 4 mesos? Ese es el punto y esa es la situación en la que estamos ahora. Pero sí que se pusieron a negociar y a ver las necesidades que tenían y a tal cuando les dicen que solo en la cooperativa, ¿no?, que necesitan otro edificio, cuando se dobla ese presupuesto, sí que se han estado reuniendo para ver sus necesidades, sí que siguieron adelante con ese proyecto y esa nueva propuesta. Por eso te decía lo hasta que se ha llegado hasta aquí esperando la prórroga, esa prórroga que ya necesitábamos en ese momento porque no llegábamos. Por eso te decía que en un inicio el proyecto solo en una zona era de 400, 500.000 euros. Al meternos en la segunda, pues hacemos la previsión de 800. Pero es que no son 800. Es que no son 800. Es que las exigencias nos están llevando a los más de 2 millones de euros en algo provisional. Y además, insisto, porque en un principio, cuando lo planteamos, dijimos, bueno, ya que es una inversión, que esté un tiempo y que el día de mañana esa provisionalidad sirva para el día que tengamos una feria, poder trasladarlas ahí. Pero claro, el planteamiento que tenemos ahora encima de la mesa, o lo que nos dicen, es una cuestión tan específica que ni más ni menos estamos reproduciendo el mercado en la cooperativa. Y eso es otro mercado. Cuando se vaya, ¿qué
¿qué hacemos con esa infraestructura? Una infraestructura que además no es nuestra. Y aquí hablamos mucho de la cooperativa y sí que en este momento quiero hacer un inciso y agradecer a la Junta Directiva todo el esfuerzo que han hecho por ayudarnos, por ofrecernos todo sin ningún tipo de cortapisa ni nada. Por eso aprovecho también este momento para agradecerles a ellos, porque hemos tenido 40.000 reuniones con ellos para ver cómo lo encajamos, qué había, qué no había, visitas a la zona y demás, y siempre se han portado de manera excelente pensando en el interés general de Novelda. Lluís, nos encontramos ahora, yo creo que eso sí que lo sabemos todos, con una licitación aprobada, por lo tanto, unos trámites iniciados para que las empresas presenten sus propuestas, con un pliego de condiciones que realiza el ayuntamiento, que se ha estado realizando durante todo este tiempo que hemos estado contando, que han pasado todas estas cosas, y con un proyecto base y ese pliego de condiciones que usted en los últimos días ha remarcado muchísimo, que está muy trabajado y que contempla absolutamente todo lo que puede pasar para realizar estas obras. Eso se ha estado realizando durante todos estos meses atrás. Cuéntenos cómo es ese pliego de condiciones, las empresas que se tienen que presentar, que tienen que cumplir, que nos van a proponer, cómo está la cosa. Permíteme, Ruth, en primer lugar, que haga referencia precisamente a todo ese trabajo que se ha estado haciendo, ¿no? Porque ha sido un trabajo muy duro por tal de tener los pliegos lo más avanzado posibles y que en muchas ocasiones se ha puesto en cuestión que el equipo de gobierno estuviese avanzando en los trabajos del mercado, ¿no? Prueba de ello es que en cuanto recibimos esa comunicación de la ampliación del plazo, pues el ayuntamiento estaba ya en disposición de dar el siguiente paso, que eso fue precisamente lo que aprobamos en el Pleno, ¿no? Para que la ciudadanía lo entienda, porque al final una licitación es algo muy técnico, ¿no? Pero que la ciudadanía comprenda que es dar el siguiente paso administrativo en esta serie de trabajos que el ayuntamiento tiene que hacer para que el proyecto salga adelante. Como me planteabas en tu pregunta, al final esta licitación, que contempla todos los escenarios, que son unos pliegos que han estado muy trabajados, que se basan en un proyecto que tiene cerca de 6.000 folios. Estamos hablando de una licitación muy importante. Y precisamente lo que el equipo de gobierno, el alcalde ya hacía referencia, Novelda ya sabe lo que es vivir otros proyectos que se quedan tirados, que se quedan esas hipotecas, ¿no? Y el equipo de gobierno tenía que trabajar muy duro para que todo estuviese atado y todo estuviese reflejado en los pliegos. Son unos pliegos que al final contemplan todas las posibilidades, ¿no? En relación a la situación, ¿no? Hablábamos del provisional, hablábamos de la situación de los titulares de los puestos, ¿no? Pues también es algo que está contemplado en este procedimiento, ¿no? Lo que se contempla en los pliegos es que cuando el procedimiento de licitación vaya avanzando, entremos en esa fase de adjudicación, la empresa que haya ganado ese concurso, bueno, pues presentará un plan de trabajo que será evaluado, supervisado, consensuado con los servicios municipales, donde se verán las distintas fases en las cuales se tienen que hacer los trabajos en el mercado, ¿no? Ahí se abren 3 escenarios diferentes, ¿no? Uno de ellos es el del mercado provisional, en este escenario en el que estamos hablando, con un coste de 2,5 millones de euros, en el escenario pues, más favorable para un uso de 4 meses, ¿no? El otro escenario es el de la compatibilización de las obras con la actividad comercial en el mercado, con algunas pequeñas molestias. Evidentemente todos sabemos que las obras pues, conllevan algunas molestias y hay específicamente algunas actuaciones que por su naturaleza pues, tienen un riesgo. Es el caso de esa famosa cubierta de fibrocemento, que la gente ya pudo ver el estado, o las instalaciones de baja tensión, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con electricidad, pues que sí que tiene cierto riesgo y por lo tanto pues de forma transitoria, de forma puntual, se tendría que interrumpir la actividad. Este es el segundo escenario que vuelvo a remarcar. El alcalde ya ha comentado que fue uno de los escenarios a los cuales ya se llegó a un acuerdo y posteriormente se desestimó. Y el tercer escenario que se contempla es el escenario de la compensación.
es decir, la compensación. ¿Qué hablamos cuando estamos hablando de la compensación del lucro cesante? ¿A qué se está refiriendo el equipo de gobierno? Pues se está refiriendo ni más ni menos a que los comerciantes del mercado puedan presentar sus cuentas en el ayuntamiento, se puedan revisar, se puedan analizar y que el ayuntamiento compense aquellos beneficios que se hubiesen tenido en los meses en los cuales no se pueda desarrollar la actividad. Estamos hablando de una suerte de vacaciones pagadas para que la gente nos pueda comprender. Vamos a ver cada uno de esos tres escenarios. El primero de ellos, la compatibilidad de las obras. ¿De cuánto tiempo estaríamos hablando de ese cierre general? Porque hay trabajos que afectan a la totalidad del mercado y de los puestos. Más o menos, ¿cuánto tiempo estábamos hablando? O Isabel, si quiere me contesta usted, ¿se puede quitar esa cubierta? Porque esos trabajos nos estamos refiriendo al techo, claro, al techo del mercado, a la cubierta que se tiene que cambiar porque es de Uralita, ¿vale? Y afecta todo y se tiene que cerrar. ¿Se puede cambiar esa en un tiempo, un mes y medio, que era lo que se hablaba al principio, que se podía, o qué supondría? ¿Cuánto tiempo supondría? Porque ahí también está el quid de la cuestión. ¿Cuánto tiempo supondría el cerrar el mercado total para realizar esos trabajos que afectan a la totalidad de las instalaciones? Pues vamos a ver, ese cierre total, como se está explicando, tenemos que ver y valorar las propuestas que en los planes de ejecución nos presenten los contratistas. Ahora bien, siendo realistas de la situación que allí tenemos, efectivamente todos sabemos que desmantelar una cubierta de fibrocemento, por ser el material que es, requiere unos trabajos específicos. De hecho, los contratistas tienen que presentar su plan específico de esa actuación, presentarlo en el INVASAT, tener autorización. Exacto, y entonces, permisos también se necesitan. Desmantelar esa cubierta. Entonces, ese desmantelamiento, junto con la actuación, hay otro hito muy importante que es la baja tensión, la electricidad, para hablar llanamente. Tú no puedes cortar una parte, trabajar con la otra para desarrollar la actividad. Entonces, probablemente habrán empresas que nos presenten un plan que sea real, porque insisto, que nos digan en 3 semanas, todos sabemos que eso no es real, pero pueden darse escenarios de 2 meses y medio, 2 meses de ese bloqueo absoluto, 3 meses, pueden haber muchos escenarios, pero un escenario real puede llegar a ser 2 meses, puede llegar a ser 2 meses. ¿Por qué? Porque, vamos a ver, cuando los contratistas en el pliego de condiciones, que queda todo muy claro y todo muy estudiado, cuando queremos insistir mucho en que, a pesar de que se nos tacha que no trabajamos o somos incapaces de llevar a cabo este tipo de obras, todo el equipo de gobierno, no solo los componentes que estamos aquí, absolutamente todo el equipo de gobierno hemos trabajado mucho desde el principio en este proyecto, y tienes que contemplar todos los escenarios, pero por el beneficio de los propios concesionarios, de los propios clientes y el beneficio de toda la ciudadanía. Entonces, una empresa potente que se presente a este tipo, porque hablo de potente porque los pliegos ya de por sí tienen una serie de exigencias muy restrictivas. Entonces, no es lo mismo enfrentarte a un proceso de ejecución de obra en lo que tú trabajas a una jornada que puedes llegar a triplicar las jornadas. ¿Eso qué quiere decir? Pues que si estoy duplicando o triplicando jornadas, en 2 meses puedo hacer el trabajo de 4, o si triplico, en 3 meses puedo llegar a ejecutar el trabajo que se desarrollaría en condiciones normales en 9 meses. Debo de disponer de 2 encargados o 3 o jefes de obra. Eso es lo que, cuando nosotros decimos en ese plan de ejecución veremos, no es que lo estamos dejando al libre albedrío a ver aquí qué va a pasar, no. Nosotros somos muy conscientes de esas actuaciones que pueden limitar esa compatibilización con el desarrollo de la actividad, pero después puede compatibilizarse perfectamente el desarrollo de la actividad. Lluís, en ese pliego de condiciones se especifica que se va a primar este tipo de cosas que nos está diciendo la concejala de urbanismo. Claro, son unos pliegos que no se centran tanto sabemos muchas veces que las licitaciones se compite en materia de precios, ¿no? Este caso es una licitación que no se centra tanto en que las empresas compitan por el importe, sino que compitan en las calidades y que compitan en garantizar que la obra va a llevarse a cabo con las máximas garantías, ¿no? El equipo de gobierno, siendo consciente de la situación actual y tratando de aportar seguridad a estos pliegos, pues ha decidido primar precisamente este tipo de actuaciones, ¿no? Y una de ellas que aparece de forma explícita recogida es precisamente esta, ¿no? Que se valorará aquellos planes de trabajo
que incluyan la compatibilidad al máximo posible con la actividad comercial. Es uno de los escenarios, efectivamente. Que se reduzcan plazos y que se cumplan plazos, ¿no, alcalde? Exacto, y sobre todo que los pliegos no se han hecho pensando única y exclusivamente en maximizar la economía, es decir, un pliego al uso en el que el que presenta la oferta más económica, más barata, ese se lo lleva, ¿no? Al contrario, los pliegos están realizados de manera que se proteja al máximo a los actuales concesionarios del mercado. Por tanto, este gobierno en todo momento está actuando para proteger y no dejar nada a la libre interpretación. Aún a pesar, como digo, del cortoplacismo, del mirar solo por lo que me afecta a mí. No, hay que mirarlo en conjunto. Y esa es la visión al final que tiene que tomar un gobierno, la visión que tiene que tener un gobierno. Llega un momento de que hay que tomar decisiones. Para eso estamos aquí. Para eso nos ha elegido la ciudadanía. Pero dentro de esa toma de decisiones hay distintos escenarios, distintas maneras de acometerlas. Una es, tomamos la calle en medio y adelante. Eso sería sencillo. Los números dan. Pero no es esa nuestra postura. De hecho, el presentar un pliego tan técnico, tan extenso y sin dejar nada a la interpretación, siempre enfocado a proteger a los trabajadores que están ahora mismo desempeñando su actividad. Segundo escenario, mercado provisional. ¿Por qué hablan de un mercado provisional de 2,2 millones si acabamos de decir y no se vuelve a otro mercado provisional por parte del equipo? ¿Cuál es el mercado provisional, el escenario de mercado provisional que en ese pliego de condiciones se contempla? Lluís. Pues en el desarrollo, cuando se presente el plan de ejecución, es cuestión de verlo, pero tenemos que tener claro que el coste del mercado provisional es el que es, son 2,5 millones de euros y se pueden presentar también las otras alternativas en ese plan de ejecución. O sea, quiero decir, yo entiendo que nos estamos centrando mucho en el escenario del mercado provisional. Es uno de los escenarios, vuelvo a insistir, es uno de los escenarios. Pero tal y como está ahora planteado ese mercado provisional. Es que este mercado provisional es fruto de las demandas y exigencias que se han planteado. Está contemplado así porque así han sido las exigencias que se han trasladado por parte de los comerciantes, Ruth. El planteamiento que teníamos nosotros del mercado provisional era, una parte eran 400 y ya cuando llegamos a la segunda, que ahí no cabían todos, pues duplicas, 800. Y eso era más o menos lo que teníamos presupuestado. No quiero decir que la liquidación casualmente ha arrojado un dato de 880.000 euros. Igual es que tampoco vamos tan mal encaminados, pero claro, cuando nos planteamos esas demandas, cuando nos plantean esas exigencias, los números se disparan y todo, insisto, en una provisionalidad. Tercer escenario, la compensación. Vamos a calcular más o menos qué es lo que ganaría o los beneficios o tal que tendría durante los meses que va a estar cerrado y se me compensa por parte del ayuntamiento. ¿Eso cómo se calcula? ¿Eso pues, cómo se calcula además con particularidades? Porque son 45 cada uno con sus particularidades y cada uno con sus particularidades ya no solo de venta, de negocio y de tal, sino también de concesión. Del propio puesto, cada uno tiene una situación. ¿Cómo se hace eso? Claro, pues efectivamente, como indica Ruth, como cada uno tiene una particularidad, se tiene que analizar de forma individualizada, es decir, no es extrapolable un caso con otro, porque un puesto no es igual que el otro. Por lo tanto, se deben de estudiar de forma individualizada en este escenario cuáles son los documentos que aportan, las cuentas que aportan. No es lo mismo si están configurados como una empresa, si son autónomos. Los escenarios pues cambian según el comerciante, ¿no? Entonces tendrían que venir con esa documentación, con esos beneficios, con esos ingresos declarados y analizarlos en el ayuntamiento y calcular cuál sería pues esa compensación a la cual se debería de hacer frente en este periodo. Que también este es un escenario que ya se les presentó en su día, este es un escenario que se presentó en la reunión que tuvimos en agosto. O sea, ellos son conocedores también de este escenario desde hace bastante tiempo. Vamos a seguir hablando de esos escenarios, de cómo, de qué manera, pero Isabel, yo quisiera que me comentara
La primera planta la hemos visto ahora hace muy poquito, Sí. aunque no lo hubiéramos visto, los que somos de Novelda conocemos que eso no tenía que estar muy bien, ¿vale? Porque lleva muchísimo tiempo cerrado, es muy antiguo y ya las últimas veces que lo vimos abierto, pues ya no es que fuera una maravilla. ¿Por qué se tiene que reformar? ¿Por qué es tan difícil la reforma tan costosa de esa primera planta? Pues vamos a ver. ¿Que afecta a todas las plantas? Claro, esa primera planta, como tú muy bien dices y muestras las imágenes, a veces una imagen vale más que 1000 palabras, ¿no? Aquí lo que hay que tener muy claro es que para el correcto funcionamiento, ya no de este, sino de cualquier edificio, las instalaciones son fundamentales. De hecho, tanto en el montante que supone en el presupuesto de una ejecución de la obra, como en el desarrollo y poder hacer la actividad de esa obra, las instalaciones suponen el 50 o el 60% de todo ese enfoque global. ¿Eso qué quiere decir? Que aunque tú proyectes un edificio estéticamente muy bonito o muy feo, no vamos a entrar ahí, si las instalaciones no funcionan, las instalaciones, el correcto funcionamiento de las instalaciones y más para este tipo de edificios, con este tipo de actividades, son la clave del éxito o el fracaso total. Entonces, ¿qué le ocurren a estas instalaciones? Vamos a hacer un comparativo muy sencillo. A veces los peores males en las personas son los que no se ven. En la planta de abajo tú paseas y dices, uy, el mercado funciona perfectamente, pero arriba es obvio, es evidente y no hace falta ser técnico para vislumbrar que no se están cumpliendo los requisitos básicos. Es que ya hablamos de requisitos básicos. La situación en la que están esas instalaciones, es que no sirve el discurso del fibrocemento, está quietecito y no pasa nada. El fibrocemento ha superado ya su vida útil. Ese fibrocemento presenta, como se ven, muchas degradaciones, muchos desperfectos por humedad, por paso del tiempo, y está desprendiendo ese tipo de partículas que pueden viajar a través de todos los conductos que tenemos y, por supuesto, pueden suponer un riesgo muy alto. También hablamos, sin entrar en aspectos técnicos, las temperaturas que se alcanzan en esa planta primera en un día de excesivo calor, pues vamos a ver, no es por dramatizar, pero conforme están en esas instalaciones hay que ser muy consciente del peligro al que estamos expuestos. Es que, insisto, en un lenguaje sencillo, tuberías, conductos, cables, todo ese tipo de instalaciones tiene que cumplir la normativa en ese sentido. La tecnología avanza mucho y en paralelo la normativa es muy exigente, es cada vez muy exigente. Y estamos hablando ya, insisto, de requisitos básicos que se deben de cumplir. Alcalde, ¿se podría hacer una reforma más pequeña, más económica, que no tuviera tantos problemas ni para los vendedores y vendedoras, pero que cumpliera con los objetivos de reformar, no voy a hablar de darle una limpieza de cara, pero sí a lo mejor de no ser un volumen tal al que nos enfrentamos, además llegados a este punto, porque no nos engañemos, al final el 31 de diciembre tiene que estar la inmensa mayoría de las cosas cerradas, porque nos han dado una prórroga, pero la prórroga es de 6 meses, el tiempo va que vuela. El proyecto... ¿Valdría o no valdría? ¿O cómo está la cosa? ¿O es que se tiene que reformar porque eso afecta a la planta de abajo también y no podemos esperarnos más? Cuéntenos. Exacto, mira. Para que vean también el histórico, el proyecto inicial no es el que se ve o el que se está proyectando. El proyecto inicial aún era más y costaba más dinero, pero precisamente por priorizar la estructura, por priorizar lo de dentro, se han tenido que ir eliminando según qué cosas. Por eso es que no es una reforma estética. El cometido de esta inversión no es simplemente, oh, cuánto colorín, oh, vamos a poner bares arriba, no, es que va más allá. Tampoco hablo de una estrategia de modelo de ciudad, de revitalización y demás, no. Como bien ha explicado mi compañera, es que esta reforma se necesita sí o sí. Y así. Ya sé que les gusta. Y así. Exacto. ¿Qué podemos eliminar? Aunque eliminemos, pongamos la estructura esta de colorines de la fachada. ¿En qué se va a rebajar?
en 200.000 euros, o como ha ocurrido en la calle Almoina, la peatonalización, que quitemos algún juego que quitemos, es un importe nimio. El montante, lo importante y el dinero se va en las entrañas, en lo que no se ve. Por eso es tan importante. Y además, hay un escenario, por eso digo, dejemos ya el cortoplacismo. Hay un escenario que lo hemos transmitido, lo hemos dicho, pero por lo visto no se lo creen. Pero es que es la realidad. Si no se acomete esta inversión, es que esto no va con un parche. Es que esto no es una pintadita, un lavadito de cara, como han insinuado. Es que esto no es así. Si no se acomete esta inversión, la viabilidad del mercado, y cuando digo viabilidad es la actividad del mercado, está en peligro. Es decir, descartamos el proyecto. No queremos tanto ruido, no queremos follones, no queremos tal, somos malos gestores, miramos, hacemos la táctica del avestruz, metemos la cabeza y ya está. Pues al día siguiente, o a la semana, o igual no es al día ni a la semana, sino a los meses, viene el que tiene que pasar la revisión, la inspección, y nos dice que hay que precintarlo y cerrarlo, porque hay que acometer una serie de reformas. Y esas reformas son, oh sorpresa, las que vamos a acometer. Pero claro, como hemos renunciado, ¿de dónde saco yo ahora 2.250.000 euros si acabo de renunciar? ¿Cuál sería ese futuro? Cerrar el mercado. Y entonces no estaríamos hablando de ningún escenario. Sería directamente precintar y ya está. Ni indemnizaciones ni nada. No habría ese escenario. ¿Por qué? Porque legalmente nos han dicho que hay que clausurarlo porque no cumple la normativa. Y ese es el escenario que tenemos delante. Por eso digo, dejemos ya el cortoplacismo, que la realidad es esa. Por eso esto no es, esta inversión o esta decisión no es una decisión que tenga ganas de cortar una cinta, o no es una decisión de colgarme una medalla, o poner una plaquita, obra realizada por el alcalde fulanito de tal. No, es que estamos hablando de la continuidad o no del mercado municipal. Y ojo, que si llega ese momento en el que ya no hay obra y se cierra, los ayuntamientos actualmente no están obligados a tener un mercado municipal. No forma parte ya de nuestras competencias. ¿Por qué? Eso viene, como dijeron, de hace 90 años, en el que había que dar un mínimo un servicio mínimo para que la ciudadanía subsistiera. Hoy en día eso ya no está. Esa necesidad, afortunadamente, la sociedad ha cambiado, todos podemos tener a un mínimo acceso a la alimentación. Por tanto, ¿esto qué quiero decir? Repito, esta reforma es la viabilidad para el futuro del mercado, tanto de los actuales como de los que vengan. Por tanto, no es fruto de un capricho, no es fruto de un tanto político, ni es fruto de ningún ego. Es fruto de una necesidad, porque si no se acomete, más pronto que tarde nos llevaremos una sorpresa y entonces no valdrá el decir, ya lo avisé en un programa de televisión. Es un servicio municipal, como estamos diciendo, Santi, quiero redirigirme a ustedes, el delegado de la concejalía del propio mercado, es el que trata diariamente con los vendedores y vendedoras del mercado y con la propia clientela. Hay un tema que no hemos tratado todavía y estamos hablando mucho de los 45 puestos diarios, tal, pero el mercado es interior y también hay un mercadillo exterior. Correcto. ¿Con eso qué pasa? También se van a ver afectados por las obras. También supongo que estará usted recibiendo sus inquietudes, sus preocupaciones, sus opiniones. ¿Qué pasa con ese mercado exterior durante las obras? Bueno, a ver, es cierto que mi concejalía está enfocada más al mantenimiento y al día a día, ¿no? Pero bueno, eso no quita que estamos en el equipo de gobierno, somos partícipes de ese equipo, ¿no? Y reconocemos y apoyamos la labor de nuestros compañeros, que son los que llevan el peso real de este proyecto. Y como ellos bien han argumentado y han explicado, hay motivos más que suficientes para llevarlo a cabo y desarrollarlo. Bueno, ese mantenimiento del que hablamos y ese día a día, cada día se está haciendo más difícil.
O sea, atendemos para que los comerciantes puedan desarrollar su actividad, su labor, perfectamente en condiciones dentro de las posibilidades que nos permite el mercado. Como te decía, hay un mantenimiento que cada vez cuesta más, porque tenemos obsoletas maquinarias, o sea, todo, ¿no? Y al final vamos haciendo parches, porque necesitamos hacer una acometida, unas actuaciones de más envergadura para tenerlo en condiciones y poder ofrecer un mejor servicio y una mejor calidad. Pero claro, todo esto, en la situación que está ahora, nos limita. No podemos hacer unas grandes inversiones, ni acometer unas grandes obras, ni hacer porque lo que hacemos es cada vez más a menudo, más costoso, pero al final es como si vamos poniendo tiritas, y necesitamos tomar una decisión y actuar, ¿no? Actuar porque el mercado, el día a día, te digo, es verdad que se atiende. Yo creo que cualquiera lo puede comentar ante el equipo, ante el concejal, que se les atiende con el día a día, necesidades porque la organización de mozos, reciclaje, limpieza, atascos que surgen, o sea, el día a día lo llevamos, ¿no? Pero como te comentaba, al final vamos poniendo tiritas. Luego, contestándote a la otra pregunta, pues es verdad que el mercado es uno, ¿no? Mercado interior y mercado exterior, pero bueno, van paralelos. El mercado exterior, en este caso, y tengo que decir que esta obra está levantando muchas expectativas, tenemos mucha demanda de gente de fuera que quiere posicionarse y quiere montar porque ve, si no pasa nada, vislumbra lo que se avecina, ¿no? De un mercado atractivo, etcétera, etcétera. Y bueno, aquí nosotros tenemos, la problemática es distinta, ¿no? Porque si no pasa nada, nosotros, nuestra idea es intentar seguir con la línea que llevamos. O sea, la ubicación es un punto neurálgico donde la gente tiene el hábito, un hábito que no queremos que desaparezca. De hecho, nosotros lo que nos planteamos serían actuaciones puntuales, calle Almoina, donde seguramente habría un acopio, luego va a ser peatonal, a lo mejor algún tramo de desamparados, pero bueno, no habría mayor problema. Prolongaríamos Colón, prolongaríamos Almoina, claro, todo esto siempre siguiendo el criterio de otros departamentos, la policía que tiene que emitir unos informes, pero ya os digo, me gustaría aprovechar para trasladarle a la gente del mercado exterior que la problemática no va a ser tan, porque ya os digo, en teoría nuestro pensamiento y siempre es que siempre actuamos intentando el bien común, de que sea lo menos traumática para ellos. Claro, es una situación diferente. Usted me está hablando de una vez ya realizado ese mercado con la calle Almoina peatonalizada, los puestos a lo mejor no irían allí, pero supongo que se pondrían cerca, ¿vale? Se prolongarían calles o cosas así. Correcto. Me habla usted de otros departamentos porque, como dice en la concejalía, pues es el trato diario y el mantenimiento, y estas obras que son mucho más grandes, pues por eso estamos hablando con otros concejales y llevan ellos el peso. Pero, ¿y durante las obras? Ese mercadillo exterior, ¿y durante las obras? Porque dependerá. Si se compatibilizan, pues estarán en el mismo sitio. Si se van a un mercado provisional, el mercadillo exterior se va a ir también a ese sitio. ¿Cómo va eso? Pues evidentemente, ya como te decía, tratamos de que no suponga un extravío si es compatible con las obras, ¿vale? Porque al final queremos que la gente siga acudiendo al punto donde lo ha hecho toda la vida. Pero si se da el escenario de que tenemos que ir a un provisional, evidentemente el mercadillo exterior irá de la mano del interior. Lluís, estamos llegando al término de este espacio, pero hay todavía cosas que yo quisiera que tratáramos. Los vendedores y vendedoras llevan, igual que ustedes, 3 años y pico con este proyecto. Primero una cosa, después otra, después otra, después otra, haciéndose sus cálculos, haciendo sus previsiones, como ustedes, haciendo sus cálculos, haciendo sus previsiones. Ahora, de momento, el proyecto va hacia adelante, además, a toda prisa.
¿Cuándo van a poder saber algo? Y es cuanto menos saben los comerciantes, según nos comentan. ¿Cuándo van a poder saber algo los comerciantes del mercado de qué va a pasar con ellos en los próximos meses? Porque estamos hablando ya de los próximos meses. Si hay gente que ya tiene las vacaciones de verano cerradas, los viajes. Pues tengo que volver a referirme a la licitación, precisamente, ¿no? He de volver a ese plan de trabajo que se presentará, en el cual vamos a poder ver cuál es la decisión más adecuada. Estamos hablando que, teniendo en cuenta la magnitud de esta licitación, los informes que se tienen que realizar, pues será un procedimiento que durará unos 2 meses, 2 meses y medio. Ahí ya tendremos la empresa resultante, la empresa ganadora de esta licitación, y ya se podrá decidir, ya se podrá vislumbrar cuál es el escenario final que se llevará a cabo. Se ha hablado también mucho de que los comerciantes no... Bueno, lo último es que en este proceso se ha estado informando a la ciudadanía, como se hace, alcalde, con otras subvenciones que se reciben y con otros proyectos, y que los propios comerciantes, está claro que si se informa de forma general, en la generalidad entramos todos, comerciantes y no comerciantes y ciudadanía en general. Y se ha hablado mucho también, hablábamos de esa municipalidad del mercado de abastos y del coste que supone para el ayuntamiento el tener este servicio al ciudadano. Yo más que coste lo enfocaría sobre todo en el sentido de, al final, el otro día me decían, de héroes a villanos, tal, y yo, no, aquí no hay ni héroes, ni villanos, ni ganadores, ni vencedores. Al final hay una realidad, y es, como mercado municipal, el ayuntamiento pues tiene un especial trato para los concesionarios, para los que están dentro. Por eso no entendemos según qué circunstancias cuando, por nuestra parte, no ha cambiado. Y de ahí el exponer esos números y decir, oye, se subvenciona, hay una parte subvencionada, los puestos que están dentro del mercado tienen un porcentaje subvencionado frente a los que están, por decirlo de alguna manera, fuera, en bajos comerciales, en locales comerciales y demás. Esos son los datos que desde el Departamento de Contratación son los que estaban informando. Porque al final yo creo que se puso de manifiesto, Ruth, en el Pleno, ¿no? El alcalde dijo que el ayuntamiento siempre tiene los brazos abiertos. Nosotros estamos abiertos a dialogar siempre. Vamos, en todo momento también se han ido acercando titulares de puestos del mercado a hablar con nosotros, a comentar la situación, a intercambiar cuál es su parecer o cómo ven la situación. Y es que el ayuntamiento no deja de colaborar en ningún momento con el funcionamiento del mercado de abastos municipal, porque municipal lo dice claro, es de la ciudadanía, es del ayuntamiento, ¿no? Y no tiene por qué dar dinero. Muchos servicios son deficitarios. ¿Cuántos? Efectivamente. Bueno, muchos no, yo creo que todos. Los servicios públicos todos sabemos para qué están, ¿no? Pero evidentemente se trata de tener, digamos, bueno, pues que la ciudadanía también conozca con total transparencia, como estamos haciendo desde un primer momento, de los pasos que se han ido dando. Pues que la ciudadanía también conozca cómo funciona el mercado de abastos de Novelda, que la ciudadanía tenga toda la información y que se evalúen también todas las casuísticas, ¿no? Todos tenemos claro, ya se habló en el Pleno, ¿no?, de que un titular de un puesto del mercado, tiene unos costes mensuales que oscilan entre los 39 y los 87 euros mensuales, donde el ayuntamiento es el que cubre la electricidad de las zonas comunes, el agua de las zonas comunes, el servicio de conserjería, no pagan tasa de basuras, que es el ayuntamiento quien la asume, o sea, toda la ciudadanía. Tiene una serie de costes, bueno, y las reparaciones y el mantenimiento que ya ha indicado mi compañero Santi. Tiene una serie de mantenimiento, de costes, que los asume en su gran mayoría el ayuntamiento, ¿no? Con las cuotas que se están pagando por parte de los comerciantes, pues solo se cubre el 35% del total del coste que implica el funcionamiento del mercado, ¿no? Entonces, esa es la colaboración que día a día, ese es el esfuerzo que el ayuntamiento aporta para que el mercado siga adelante. Y eso es lo que quiere seguir haciendo el ayuntamiento, seguir con ese servicio, mejorarlo y ofrecérselo a la ciudadanía. Alcalde, yo voy a cerrar esta conversación, como yo creo que lo llevo haciendo desde hace 3 años. Novelda va a contar con mercado, todo el mundo quiere el mercado,
pero hace 3 años y pico. ¿Novelda a 31 de diciembre va a tener un mercado nuevo, reformado, como ustedes quieren y como piensan que la ciudadanía se merece y los comerciantes se merecen? Sí. Claro, directo y conciso. Y es que, como me gusta decir, yo creo que la ciudadanía ya me conoce. Ya sabe que yo no soy un político al uso. Antes que político, soy ciudadano de Novelda. Y si en un momento determinado di el paso de involucrarme de manera más activa y en primera línea en la política, era precisamente para evitar esos históricos de oportunidades perdidas que nuestro municipio ha ido teniendo y luego las miramos con el pasado y decimos, ¡ay, si se hubiera hecho! Eso no significa, evidentemente, que yo tenga la varita o la vara de mando y sepa lo que va a ocurrir en el futuro, pero en este caso del mercado, al igual que en muchos otros, ya dije al inicio de esta legislatura y también en campaña que esta era la legislatura de los cambios estructurales. El anterior, prácticamente la puesta a punto del municipio ya está realizada. Sí, quedan calles, quedan caminos rurales y demás, pero eso es el día a día. Mejora de algunos parques y demás. Eso es el día a día. Pero hay algo que se tiene que abordar de manera inmediata si no queremos quedarnos en la más absoluta de las irrelevancias. Si no queremos que al final la tendencia sea a que, aunque nazcamos cada vez menos, pero los noveldenses que hayan, se salgan, se vayan fuera. ¿Por qué? Porque no se ofrecen unos servicios acordes a los tiempos en los que se viven. Al final de la anterior legislatura ya se vislumbraron. Un ejemplo claro es el SPY o las instalaciones deportivas municipales, que al principio recuerdo que también lo sufrimos bastantes de los compañeros, todo eran quejas, todo eran problemas, que sí nos iban a paralizar las obras, etcétera, etcétera. Ahora las obras ya no son tal, están en marcha y son un verdadero éxito. Y con esto que las obras siempre son un enreo. Efectivamente, todas. Y cuanto más grandes, peor. Si hasta para asfaltar un camino o asfaltar una calle, que puede ser un tramo de media mañana, hay quejas. Si eso lo sabemos y sé que va en el cargo. Pero como decía, hay un histórico que no se nos debe olvidar. Y en este caso, la historia nos tiene que servir para aprender de ella y no cometer los mismos errores. Y en el caso del mercado, llueve sobre mojado. Todos, alcaldes y alcaldesas, en un momento determinado, porque como digo, todos saben cuál es la particularidad del mercado y que necesitaba una reforma. Si en su momento se hubieran hecho las que tocaban, igual ahora no estaríamos en este punto. Pero bueno, en cada momento, cada circunstancia ha ocurrido prácticamente lo mismo. Una parte que opone resistencia y se niega y al final se termina por desestimar. Y eso ha sido un error. Un error que no solo lo han pagado los comerciantes, sino también lo ha pagado la ciudadanía. Y el histórico, déjame que lo diga esto porque es que es la realidad, porque si sirve para algo es para revisar la hemeroteca y demás. Recuerdo la etapa de Luis Gómez como alcalde. La reforma del mercado era prácticamente arriba más o menos la misma, adaptada a esa época. Evidentemente el exterior en esa época imperaba otro estilo arquitectónico, pero iba aparejada con un parking subterráneo. En ese momento, ¿por qué ahora no se puede parking subterráneo? Porque entonces los refugios, los vestigios de la guerra civil no estaban protegidos, por tanto se podía hacer. Ahora no se puede. ¿Pero eso por qué me sirve? Porque si en ese momento se hubiera hecho, la gran demanda histórica que tiene el centro y la gran demanda histórica que tienen los comerciantes que trabajan en la zona centro, el parking estaría hecha. Esos son esos errores del pasado que no nos podemos permitir, porque luego viene esa cuestión que a mí, como noveldero, me duele. Es que se nos muere el centro, es que se nos van, es que todo va para el exterior y demás. Y entonces esa decisión de brazos caídos, pues yo pertenezco a otra generación. Yo, como digo, me he enrolado o estoy en política activa precisamente para tener una visión de futuro, huir de ese cortoplacismo que en momentos determinados ha impedido que Novelda avance. Y el sentido de este proyecto es ni más ni menos eso. Sabemos que al principio
Pues como en todas las obras van a haber problemas, van a tener quejas, va a haber, aunque lleguemos a un punto de encuentro, luego haremos las obras y surgirán otras cosas, pero eso es el día a día. Si hasta para reformar nuestra casa, es que siempre lo pongo, el ejemplo, vamos a ver, ciudadano de Novelda, cuando haces una reforma de tu casa, que no la tiras, sino que la adaptas, hay veces en las que te tienes que ir a vivir a casa de tu madre o a casa de tus suegros. ¿Qué pasa? ¿Que te trasladas toda la casa? No, pues igual duermes en una pequeña habitación o en la habitación de cuando eras más pequeño y demás y te adaptas mientras se termina la reforma de tu casa, porque luego vuelves y vuelves con una casa en mejores condiciones. Por esto es lo mismo, y es el momento de dejarnos ya del cortoplacismo, incluso, yo ya no digo el lenguaje bélico, porque aquí, como digo, parece aquí una campaña de intoxicación y de violencia verbal gratuita que no lleva a nada. Cuando la realidad es, tenemos ya empresas que están visitando, que ya están realizando visitas para anticipar la posible obra. Tenemos ya lista de espera, que son muy fuertes, tenemos ya lista de espera para la planta de arriba. Tenemos ya peticiones para la parte de abajo. Y aquí un inciso, es que la parte de abajo, ¿dónde se ha visto que en una reforma, por eso, porque no hemos respetado, si es que les respetamos hasta los puestos? Por poner un ejemplo, Frutas Pepito, cuando pase la obra, continuará siendo Frutas Pepito con su estética y demás. Si nosotros a donde actuamos es a las entrañas, que es donde está el verdadero problema, y eso lo saben ellos. Por lo tanto, que la ciudadanía tiene que saber que hasta en eso les hemos respetado. Por tanto, dejemos ya esa visión de cortoplacista, empecemos a tomar esas decisiones y avancemos hacia el futuro, porque si no, la historia nos lo ha dicho. Decisiones cruciales que no se han tomado en el momento oportuno, luego han venido los madres mías y se han visto con la perspectiva de decir, ai, si s'haguera fet això. Pues madres mías no queremos. Efectivamente. Muchísimas gracias a los cuatro. A vosotros. A vosotros.